En un mundo post-apocalíptico, en un lugar desolado donde lo único a la vista son edificios arruinados y abandonados, el prota se despierta, después de haber sido dejado en ese lugar, preguntándose dónde estaba, pues no era un sitio que haya visto alguna vez. De inmediato, una voz sale de su cabeza, eran mensajes emergentes, que analizaban todo lo que su línea de visión mostraba, por lo que era una ayuda para el prota, pero a la vez, era un poco inútil, pues algunas veces no decía palabras con mucha coherencia, pero en esta ocasión, la voz le advierte del aumento de temperatura a 60 grados, y subiendo cada vez más, siendo un lugar muy caluroso e inhabitable para las personas, y el prota haciendo caso omiso a la voz, se intenta sentar pues estaba maniatado con unas esposas futuristas. El prota al quedar sentado se nota que su espalda estaba quemada y muy maltratada, reflejando lo caliente que estaba el suelo. Pero él estaba más preocupado de saber cuál es la razón para dejarlo allí. En eso, la voz de su cabeza se asombra al ver un baño público a lo lejos que, según él, tenía más de 700 años de antigüedad, y el prota, pudiendo analizar su alrededor, se da cuenta que en las tuberías del retrete vivía una criatura parecida a una serpiente, pero con patas de sapo y más ojos que una araña. Por lo que, en ese mundo, donde los humanos no pueden vivir debido a las altas temperaturas, solo habitan criaturas deformes, dejándonos con la duda de cómo el prota puede estar en ese sitio tan caluroso. Pero la voz de inmediato le señala una dirección libre de criaturas peligrosas y que a lejos puede encontrar una fuente de agua, por lo que el prota, viendo las otras tres direcciones, considera correcto ese camino que le señaló la voz en su cabeza, y al intentar levantarse apoya sus manos en el suelo, y de inmediato su mano se empieza a quemar, como si lo hubiese colocado en un sartén caliente, pero era la única forma para poder colocarse de pie, y una vez levantado, se da cuenta que las esposas no eran tan comunes, pues estas tenían un panel extraño, pero la voz le dice que es también un rastreador, que hacen que las personas de la nobleza pudieran rastrear a las personas de clase baja. Tal comentario deja pensativo al prota, pues quiere decir que está en un mundo muy extraño y con una terrible situación social, y lo más importante, donde estaban esas personas, pues por lo visto, no había rastro de vida humana en los alrededores. Además, era cierto lo que la voz había dicho en el inicio, la temperatura aumentaba cada vez más, siendo un impedimento para el prota, pues debido a las altas temperaturas era muy fácil llegar a morir en menos de una hora, por lo que debía buscar algún lugar lejos del calor. En eso se le viene a la mente aquel rastreador que le colocaron, es decir, que está siendo vigilado por alguien, pero quién sabe por quién y en dónde. Mientras tanto, varias personas enmascaradas y gritando veían al prota a través de una pantalla desde una cómoda y lujosa habitación. Estaban molestos porque querían ver que el chico sufriera por el extremo calor del sitio, pues la llamada Puerta Azul o Área Azul, que es donde estaba el prota, se consideraba un lugar extremadamente caliente y lleno de criaturas, por lo que cualquier persona allí estuviera sufriendo, convirtiendo el dolor de otras personas como una manera de diversión para los nobles. En eso, uno de los enmascarados reclama que no había abominaciones devoradoras de hombres, pues esa gente quería ver sangre, sufrimiento y muerte, pero, al contrario, el prota se veía muy tranquilo. En eso, el prota, caminando por esa ciudad desolada, contando cada segundo que pasaba allí, cae en cuenta que los seres humanos viven en una torre, donde solo pueden vivir allí, pues las afueras de ese sitio son lugares muy calurosos, que no podrían sobrevivir al extremo calor. Y tras analizar todo con más profundidad, detalla que esa torre tiene varios niveles de nobleza y cuanto más alto el nivel, más valioso es el estatus de la gente, y las esposas la usaban para rastrear a las personas fuera de la torre, siendo como un juego de apuestas, donde ellos vigilaban desde lo lejos cuánto podían llegar a durar una persona en esos extremos calores. Y en un lugar tan caluroso, donde habían pasado ya 50 minutos, la temperatura estaría en unos 70 grados, obligando al prota a tener que buscar sombra lo más pronto posible, pues de no ser así, su movilidad y eficiencia estarían afectadas. En eso, el prota consigue un hidrante, a lo que la voz dentro de su cabeza se jacta de haberle indicado la dirección para conseguirlo. Y tras acercarse, se da cuenta que aún tenía agua, y más sorprendente es que a pesar de que la temperatura era de 70 grados aproximadamente, el agua estaba fría, quiere decir que la temperatura en las alcantarillas no era tan alta, es decir, sería un buen lugar para alejarse del calor. Por lo que el prota, analizando todo, considera que si hay un hidrante quiere decir que la entrada para el subterráneo estaba cerca, por lo que se pone a buscarla, y no muy lejos de allí lo encuentra, y la voz agregando sarcasmo dice que el subterráneo es el hogar favorito para las cucarachas y los monstruos,
pero al menos no habría más sauna. Pero el prota lo interrumpe y exclama que esconderse en el suelo es una medida provisional, debido a las condiciones extremas por las que estaba pasando. Y tras ser consciente de la crisis que estaba pasando, y ya queriendo detener el juego que tanto deleita a los nobles, debe encontrar una manera de volver a la torre, por lo que, una buena manera de rebelarse contra ellos era sacar el dedo grosero, de manera que lo puedan ver desde sus cómodos muebles, cumpliendo su objetivo, pues los nobles quedaron sorprendidos de aquel gesto, haciendo que se molesten más de lo que ya estaban, pues al ver lo mucho que el prota ha podido aguantar en ese ambiente tan caluroso, consideran que todo ese espectáculo está actuado. En eso, una mujer en el segundo piso de la habitación, tras ver que sus espectadores no estaban contentos con el show, hace una rápida llamada, quien en el otro lado de la línea, le aseguraba a la mujer, que el prota venía de la parte más inferior de la torre, por lo que no tenía ningún talento ni razón para aún estar con vida después de pasar tanto tiempo en ese calor tan extremo. Y tras colgar la llamada, aparece un viejo, quien era con quien estaba hablando aquella mujer, y tras ser amenazado por ella, se pone nervioso y le da indicaciones a alguien que estaba allí, diciéndole que debe recuperar el producto, es decir el prota, y así hacerles creer a los nobles que en realidad el chico fue matado por las criaturas. A lo que algo parecido a un caballero acierte ante su misión, este tiene un poder de compañero alto, siendo esto, la habilidad de que pueda aguantar el calor extremo y poder luchar contra todo lo que se le presente en el camino. Y el caballero al sentirse confiado de su misión, el viejo lo nota y le advierte que en la Puerta Azul hay muchas criaturas poderosas, que pueden oler cualquier emoción negativa de las personas, haciendo que se vuelvan locos y ataquen a quien las tenga, por lo que debe controlar esas emociones. Y antes que se fuera el caballero, el viejo le recuerda que, aunque muera, no debe dejar al producto con vida, a lo que el caballero con un aire de gloria y soberbia acierte ante la misión que le encomendaron. Y dando un salto hacia el pasado del prota, vemos a unos chicos golpeando a un joven prota, pero este no expresaba ninguna emoción y aún así, en el funeral de su padre tampoco derramó ni una lágrima, haciendo que los presentes no lo consideren humano, pues no demostraba ningún sentimiento, mostrándose frío y distante ante aquella pérdida, considerándose él muy diferente a las personas comunes. Ya de grande se convirtió en policía, el mejor en su trabajo, pues lograba resolver casos que otros no podían, ganándose el asombro y la burla de sus compañeros, pues exclamaban que solo un fenómeno puede entender a otros fenómenos. Pero una noche, en un intento de arresto ante un delincuente armado, este dispara, y desgraciadamente el prota fue quien recibió el disparo, quedando en el suelo, todo moribundo, a punto de ir camino al cielo a conocer a San Pedro. Volviendo al presente, el prota ve el reflejo de su vida pasada en aquellas aguas subterráneas, y como ahora su vida se había convertido en un intento de sobrevivencia para el deleite de otras personas. Pero él no se daría por vencido tan pronto, pues aún quería formar parte de ese juego de nobles, y sintiendo la presencia de alguien da la bienvenida al nuevo invitado, a lo que la voz en su cabeza dándole pocas esperanzas, le recuerda que está al borde de la muerte y que no debe probar sus límites. Pero el prota haciendo caso omiso ante aquella advertencia y al escuchar los pasos de su oponente, se deleita ante la escena que va a ocurrir. Y el oponente era aquel caballero, a quien el viejo le ordenó la misión de conseguir al prota. En eso, la voz analiza al invitado, por lo que asegura que su talento y poder de compañero serán altos, por lo que será fácil para él mandar al prota a conocer a Diosito, pero el chico haciéndose el duro, y con la ventaja del parecido que tiene los túneles subterráneos a un laberinto, hace que el caballero se encuentre muy lejos de él, dándole la oportunidad de pensar en su siguiente movimiento. En eso, el prota, al ver al caballero, lo acecha desde las sombras, y le exclama que esto no será una misión sencilla de asesinato, mientras que el caballero un poco confundido lo busca con desesperación por todas partes, pero no había rastros de él, solo su voz que se escuchaba sin un origen. Y tras reírse por haber enojado a los nobles por no haber muerto desde el principio, el prota poco a poco empieza a salir de su escondite, y tras pararse justo al frente del caballero, levanta ambos brazos señalando hacia arriba. Y como si fuese una señal, una criatura parecida a una serpiente, pero con patas de rana y más ojos que una araña, emerge desde lo más profundo de las aguas, siendo un monstruo muy grande y agresivo. Y en eso, el prota baja el dedo y señala al caballero, y la criatura de inmediato abre su boca repleta de dientes afilados y se le lanza a aquel hombre, matándolo instantáneamente, sin darle la oportunidad de defenderse. En eso el monstruo arrastra su nueva comida hasta el agua para poder digerirlo cómodamente,
mientras que el prota tranquilo solo observaba lo que acababa de ocurrir. Tras ello, la voz interrumpe aquel momento, diciendo que debe alejarse de esa criatura, pues él percibía las emociones negativas y podría atacarlo, pero el prota relajado se mete al agua y exclama que él es una persona muy positiva, por lo que el monstruo no puede hacerle daño, y tras ver un dispositivo que emergía de los restos del caballero, la voz reconoce que es un teletransportador y que al girarlo podrá ir a cualquier sitio. A lo que el prota usa aquel dispositivo como llave, logrando quitarse las esposas y ya libre solo se deleitaba del poder que ahora tenía en sus manos. Pero la voz lo interrumpe y le dice que aún quedan 35 caídos malignos y aún no han obtenido la pieza del rompecabezas para el juicio final. Además le recuerda que deben escapar de allí lo más pronto posible. Pero el prota, al girar aquel dispositivo teletransportador, solo exclama que espera que la torre sea más interesante, desapareciendo del lugar y dejándonos con la duda de cuál fue su siguiente paradero. Mientras tanto, en el cuerpo de investigaciones lejos de la torre, se encontraban 3 personas en una oficina hablando sobre el prota, quien fue capturado y colocado en una sala de interrogación, para así obtener información sobre él, como su nombre y su edad aproximada, descubriendo así, que el prota en realidad se llama Bai y debe tener 18 o 19 años aproximadamente, por lo que un joven de cabello morado siente ligero interés por el prota, siendo el capitán del equipo 7 del cuerpo de investigaciones, a quien llamaremos Luis, pero también lo conocen con el apodo de 59, y este es interrumpido con risas por un hombre alto, robusto, de cabello largo a quien llamaremos Juan, quien era parte del equipo 13. Juan se estaba burlando porque los miembros del equipo 7 estaban interrogando a alguien que era más listo que ellos, pues en vez de conseguir respuestas, consiguieron fue preguntas, pues el prota preguntaba sobre los pisos de la torre, de las bestias y sobre el poder de compañero, pareciéndole a Luis algo absurdo que haya realizado tantas preguntas, pues eran cosas que toda persona debía saber, preguntándose entonces si se hacía el tonto o quizás lo era, pues eran preguntas básicas. Y tras ver lo interesante que parecía el recluso, Juan de inmediato lo pidió para que formara parte del equipo 13, pues estaban cortos de personas, a lo que Luis solo le responde que es exagerado reclutarlo tan deprisa, mostrando que quizás tiene un leve interés en el chico, algo que Juan se da cuenta de inmediato. Pero cambiando un poco la conversación, Luis exclama que hace 5 meses, su equipo recibió un informe de una persona que decía que un hombre de clase baja que le debía dinero había desaparecido, por lo que era algo muy raro, y Luis siguió el caso para poder encontrar el paradero de aquel hombre, pero para sorpresa, se da cuenta que en realidad mucha gente de la clase baja habían desaparecido de repente, siendo una investigación que le correspondía al ejército imperial de la torre. Pero los soldados de la nobleza no demostraba algún interés de querer ayudar a esa gente de clase baja, pues para ellos, a partir del tercer piso eran considerados como importantes y de prioridad, haciendo que Luis ante tal injusticia se emerja en conseguir respuestas ante tantos desaparecidos. Tras recopilar información, Luis descubrió que los nobles realizaban juegos de apuestas, es decir, además de apostar por el tiempo que una persona podía soportar, también veían el sufrimiento como una manera de recrearse, colocando a la gente de clase baja en el área azul, lugar donde había un calor extremo y peligrosas criaturas, creando que las personas pasen por situaciones horribles, y todo para el disfrute de aquellas personas poderosas. Pero todo el show fue arruinado cuando un chico logró sobrevivir en la puerta azul, sin haber atraído a ninguna criatura, además que tuvieron que optar por el viejo para que enviara a un caballero de poder de compañero alto para acabar con él, pero todo fue en vano, ya que al final el joven le tendió una trampa al caballero, liberándose de él, haciendo que los nobles se molesten y asesinen al viejo en su lugar. Y todo esto, hacían referencia al prota, por lo que el recluso que estaban interrogando era Bai, por lo que Juan por sugerencia de Luis, va personalmente a interrogarlo, pues era un personaje que valía la pena conocer. Y para aclarar ciertas dudas, el origen de la Puerta Azul, la torre y de muchas cosas más, se remontan a hace 700 años, cuando el mundo de repente llegó a su fin, volviendo el ambiente extremadamente caluroso, haciendo que empezaran a surgir extrañas bestias atraídas por las emociones negativas, colocando a la humanidad casi al punto de la extinción. Pero de repente, sin saber cómo o por qué, aparece una alta torre ante los ojos de los humanos, siendo su última esperanza de sobrevivir, ya que el ambiente dentro de la torre era apto para las personas, pudiendo reproducirse con tranquilidad, y décadas siguientes, forman civilizaciones separadas en pisos de acuerdo a su clase social, colocando a los nobles en los pisos más altos y a la clase baja en los pisos inferiores, pero como si fuera poco,
También descubrieron poderes que podían utilizar contra las extrañas criaturas, llamado el poder del compañero. Y volviendo a la realidad, en la sala de interrogaciones, una linda waifu explica que el poder de compañero es la capacidad de mejorar enormemente la forma física y la fuerza humana, todo para elevar su nivel de combate. Pero para elevar este poder, se debe entrenar mucho, y para ello debe aventurarse fuera de la torre, pues mientras más tiempo se mantenga fuera de ella, más aumentará el poder del compañero. También los objetos fuera de la torre pueden sufrir cambios similares a la de un humano, es decir, se vuelve un objeto fuerte y poderoso. Y un chico, continuando la explicación, comenta que existen hasta ahora 1024 niveles de poder de compañero, por lo que la gente común está entre los 700 y los 1000 de poder, y la mayoría de las personas, si superan los 500 de poder, son entrenadas para convertirse en miembros del ejército, donde varias personas se destacaban allí, como Luis, que es considerado la mejor carta del triunfo, pues tiene un poder de compañero muy elevado tras pasar 24 días en la zona azul, haciendo que los guardias de la torre en varias ocasiones le ofrecieran el unirse a ellos. Mientras tanto, el prota, escuchando lo que debía ser una interrogación y terminó siendo una explicación, comprende que al final, el mundo anima a la gente a salir, algo insólito para muchos, ya que viendo la mortalidad que hay a las afueras de las torres, la gente debería preferir quedarse allí resguardado, pero a la final, para conseguir el poder de compañero no tienen otra opción que dejar la torre y aventurarse en aquellas peligrosas y calurosas tierras. En eso, recuerda que Luis sobrevivió durante 24 días consecutivos el estar fuera de la torre, por lo que su nivel de compañero es extremadamente alto, haciendo que con su gran espada pueda cortar en dos a toda aquella criatura que se le presente. Siendo algo muy impresionante el poder soportar tantos días, debido a las altas temperaturas que hay más allá de la torre. De repente, Juan entra en la sala de interrogación, siendo un motivo de sorpresa para los presentes, a lo que el capitán del equipo 13, corre a todos para quedar a solas con el prota, y arreglando su silla como todo un fortachón para mostrarse más intimidante, iba a empezar a hablar cuando es interrumpido por el prota, y como si le leyera la mente, dice la frase que él iba a decir: «¿Te gustaría unirte a nosotros?», algo que dejó impactado a Juan, pues justo era lo que iba a decir, pero de inmediato el prota, sin darle oportunidad de hablar, exclama que no va a unirse al equipo de él, pues se había familiarizado con las dos personas que le estaban explicando, quienes eran del equipo 7. Y Juan, aún sin oportunidad de hablar, solo observa incrédulo de cómo el prota le explica cómo sabía sus intenciones, ya que Juan no tenía nada que ver con el equipo que lo echó de la torre, por lo que no era un enemigo para él, pero tras ver sus acciones en la Puerta Azul, era lógico que querían reclutarlo, y tras detallar todo a profundidad, se da cuenta que aquel formidable hombre tenía una cicatriz en el brazo, y empieza a detallar con lujos y detalles cómo se la hizo, acertando cada palabra dicha, por lo que a raíz de ello, ya el prota sabía que era un capitán de algún equipo y que estaba constantemente en contacto con criaturas, dejando a aquel hombre sorprendido y con más ganas de reclutarlo para el equipo 13, pues el prota era una persona calculadora, y eso sería de mucha ayuda. Y para finalizar su conversación, el prota se da cuenta que la tabla de poderes que pidió no estaba completa, por lo que chantajea a Juan y le pide que le busque una completa y así reconsideraría el unirse al equipo 13, por lo que Juan, sin dejar ni la sombra, sale corriendo en busca de aquella hoja, todo para que el prota forme parte de su equipo. Y a la velocidad de la luz, Juan, casi sin aliento, ya había regresado con la tabla de poderes, por lo que le dice al prota que le falta sentido común cuando se trata de temas sobre la torre, pero el prota le aclara que perdió sus recuerdos, ya sea por conveniencia o por entretenimiento del captar, por ello necesita saber todo sobre ese mundo. Pero Juan, un poco incrédulo, le aclara que, de todos los niveles, quien tiene el poder más alto es Luis, pues los 100 mejores que tienen más experiencia que él, no han aparecido en mucho tiempo, algo muy raro, pues desaparecer de repente 100 personas cuyos poderes de compañeros son los mejores, no es algo que suceda por accidente. Y como si una historia de terror fuese, Juan cuenta a la vez que supuestamente un minero hace más de 20 años, en el fondo de la torre despertó sus poderes, sin necesidad de entrenar e ir a la Puerta Azul, como se acostumbra, pero de repente desapareció, y los nobles no investigaron más y borraron toda información acerca de esa persona, por lo que el prota lo corrobora en la tabla de poderes, pues justo aparecen varios tachones. De inmediato, la voz en su cabeza, que tenía rato que no se hacía presente, habla sobre una actualización requerida, y es que ahora tenía el ojo de Prel, que hacía visible la secuencia de poder de todo aquello que esté dentro de la línea de visión del usuario, pero a pesar de ser unas buenas noticias,
debe ser lo suficientemente ágil para poder utilizarlo. Y su poder de compañero era bajo, por lo que considera que su cuerpo solo había salido una sola vez de la torre. Y tras revisar detalladamente aquel cuadro, se pregunta si se puede tener más de un poder de compañero, por lo que Juan le responde que por lo general solo se puede despertar uno solo, pero como el rey del chisme, escuchó que se pueden tener poderes extras matando a caídos malignos extremadamente poderosos, es decir, criaturas muy poderosas que lo mejor es no toparse con ellas. Por lo que el prota piensa en salir de la torre para conseguir esas criaturas y obtener el poder extra. En eso, Juan, tras haber cumplido con su mandado, se le acerca al prota insinuando sobre la tabla, a lo que el prota se la devuelve de mala manera, exclamándole que prefiere el equipo 7, pues de los 24 equipos que conformaban el cuerpo de investigaciones, era ese el que más salía de la torre, a lo que Juan de inmediato le busca todas las formas para que él cambie de opinión y prefiera quedarse con el equipo 13. Pero el prota, seguro de su decisión, y dejando en claro sus motivos para irse con el equipo 7, le aconseja a Juan que elija a alguien quien lo quiera tal y como es, pues si le gusta a alguien no debe jugar con ellos, mientras que hacía una leve explicación de cómo eso tiene que ver con el hecho de no querer formar parte de su equipo. Para finalizar, la razón más importante, es que el 13 da mala suerte, por lo que Juan se queda atónito ante tal respuesta, pues el prota, que hasta ahora se había mostrado una persona calculadora y fría, ahora es creyente de supersticiones. Y con una salida épica, el prota se encuentra con sus nuevos compañeros de equipo, que eran los mismos que habían comenzado el interrogatorio. Después, ya en un ascensor más grande que mi habitación, el prota está con el equipo 7, quien era comandado por Luis, el que tenía más poder hasta los momentos, y este le dice al prota que cuando fueron a comprobar su huella dactilar en los registros nacionales, no había ninguna similar, es decir, que el prota no estaba registrado, por lo que aparecía que no tenía ninguna identidad. Pero, ahora que se ha unido al equipo 7, el estatus de clase baja no aplicaba en él, además que le prepararon un alojamiento alquilado en el sótano de la torre. Y como si no hubo un buen momento para presentarse, Luis se presenta como el capitán del equipo, a lo que el prota, con toda la informalidad, lo llama 5-9, y sin esperar mucho, el prota le hace una petición a su capitán, y este, creyendo que era el no querer salir de la torre, se sorprende al escuchar el verdadero deseo de querer salir, por lo que Luis le recuerda al prota que, a pesar de haber estado en la zona azul por 2 horas, aún su poder de compañero no era lo suficientemente grande para poder defenderse ante una pequeña criatura. Pero en eso, el prota le interrumpe y le dice que está consciente que será peligroso, pero solo desea seguir a los veteranos sin estorbar. Y tras no poder negarse, Luis lo permite, diciéndole que se prepare para el día siguiente a las 10 de la mañana en un grupo de 6 personas con rumbo a las zonas blancas, siendo una parte de la Tierra igual que la zona azul, pero esta no estaba tan invadida y su temperatura era tolerable. Y al llegar al sótano, el capitán le da la bienvenida al lugar donde se va a quedar, siendo un lugar grandísimo, con luces y pantallas por todos lados, algo parecido al Times Square de New York. A las afueras de la torre, en un edificio grande y abandonado, el prota y sus compañeros de equipo van a investigar lo que sería un hospital psiquiátrico, a lo que la voz del interior del prota reconoce que va a ser un lugar muy difícil, no tanto por los enfermos mentales que deben haber, sino por las emociones negativas que pueden estar experimentando, esparciéndose en el aire, y haciendo que cualquiera pueda empezar a sentir esas emociones, siendo más propenso a que las criaturas la huelan a distancia y se vengan a atacar. Uno de los compañeros del prota, quien parece un niño aún, habla sobre la temperatura del lugar, que estaba en 46 grados, siendo una temperatura muy cómoda, con posibilidades que aumente más adelante. En eso, una waifu super linda de esas que tienen una cara tierna pero mete madrazos en todo momento, reconoce que deben estar cerca de la ciudad, probablemente en una zona blanca, pues no había alguna línea azul que indicara que estaban en tierras de la Puerta Azul, siendo una ventaja pues la temperatura era habitable por ahora. En eso, la más musculosa del equipo no halla el momento de poder entrar al lugar, a lo que el capitán abre las rejas, y al observar con más detenimiento, el prota, que era el cerebro del equipo, se da cuenta que no estaban en un hospital normal, pues había 4 edificios médicos y cada uno tenía 19 pisos, siendo una estructura muy extraña, ya que solo se podía entrar por un edificio, ya que los pisos inferiores no tenían alguna puerta o algo para poder pasar, por lo que todos los edificios estaban conectados, teniendo una única entrada y salida, siendo algo sospechoso, pues para ser un hospital, cualquier diseño que vaya en contra del sentido común debe tener una razón. Quizás el dueño no quería que nadie pase más allá de la primera torre.
En eso, el joven que parece niño le advierte al capitán que hay 17 criaturas dentro del edificio, mientras que trata de reprimir su miedo, por lo que el comandante le dice que esté alerta pues muchos peligros pueden acechar en ese lugar. Y tras abrir la única entrada del hospital, una escena digna de una película de terror se hace presente, donde había sangre vieja por todos lados y papeles en el suelo. Y el prota, al ver un interesante símbolo en la pared, se acerca a observarlo con detenimiento. En eso, una de sus compañeras le pregunta si lo reconoce, por lo que el prota, con un tono de sarcasmo, le responde que mentalmente no está enfermo, por lo que no podría reconocer lo que significan esos símbolos, pero de algo estaba seguro: era que esas manchas de sangre fueron hechas recientemente. De repente, una de las mujeres del equipo, que debo admitir tiene más músculos que yo, le dice al capitán que hay demasiadas habitaciones como para registrar todas, por lo que Luis se dirige hacia el prota y le pregunta qué deberían hacer, por lo que el prota le responde que pueden obtener más información buscando en cada habitación, pero eso le tomaría mucho tiempo que no disponen, pues habían muchas criaturas dentro y fuera del lugar, además que la temperatura y las emociones negativas podrían ir en aumento. Pero el cuarto edificio es el mejor lugar para conseguir todos los secretos que ese hospital aguarda. Pero una de las mujeres del equipo, siendo la más amargada de todos, no estaba de acuerdo que en el cuarto edificio encontrarían las respuestas que estaban buscando, por lo que el prota, colmándose la paciencia, explica con más detalles que la estructura del hospital era extraña, pues de esos 4 edificios solo el primero tiene entrada, por lo que si un paciente del cuarto edificio necesita primeros auxilios, es más probable que muera en el camino, así que no sería del todo un hospital, más bien sería una prisión, pues solo hay una ruta de escape, haciendo que el secreto se mantenga lo más lejos de la entrada, para evitar que pueda escapar. Por ello, el último edificio es el lugar más apropiado para esconder secretos que no deben ver la luz del sol. En eso, el más joven de todos, se da cuenta que el ascensor estaba encendido y se estaba moviendo desde el piso 19 y venía de bajada hacia donde ellos estaban, a lo que el capitán de inmediato alerta a todos de que deben estar preparados para pelear, pero el prota, relajado como solo él puede estarlo ante estas situaciones, le pregunta a Luis cómo las ciudades y hospitales aún no habían colapsado después de no haber sido habitadas por más de 700 años, pero aún así, para sorpresa, seguían funcionando las instalaciones. Y mientras que el ascensor bajaba poco a poco, dejando en duda qué criatura estará a punto de atacarlos, el capitán no sabía qué responder ante tal pregunta, por lo que solo advierte que las cosas fuera de las torres son raras, ya que han pasado por columpios y parques infantiles, y aún se mueven como si alguien estuviera allí usándolos, quedando muchos misterios sin resolver. Y tras llegar el ascensor al primer piso, el equipo 7 ya estaba preparado para atacar a cualquier criatura que apareciera. De repente, unas manos con unas largas y filosas garras abren la puerta del ascensor, y aparece un monstruo con un solo ojo, con la boquilla como de un zancudo y con ropa de paciente. Tras salir aquella deformada criatura, el capitán ordena la retirada para poder usar su poder, sacando su espada de la funda, y de una manera fácil y rápida le corta la cabeza, rebotando hasta llegar a los pies del prota, quien la mira con intriga. En eso, la voz analiza la espada de Luis, siendo un arma que añade debilidad y una ruptura de defensa en el momento que toca una abominación, por lo que seguramente fue enviada a la Puerta Azul a partir del 5.º día que estuvo Luis allí, hasta cumplir los 24 días. Siendo un arma muy poderosa ante los monstruos, y más tras ser esta criatura de bajo nivel fue súper fácil para el decapitarlo. Y mientras que todos se subían al ascensor para llegar al piso 19, el prota agarra la cabeza de la extraña criatura y se la coloca cerca del cuerpo para analizarla por encima, pues al verlo con ropa de paciente, significaba que algo raro ocurrió en ese hospital, pues aún tenía rasgos de humano, solo que ahora tenía la cabeza transformada, con extremidades casi intactas, solo que en vez de dedos ahora tenía garras, y tenía grilletes en los pies, significando que eran sometidos a experimentos y torturas. Y tras revisar minuciosamente la ropa, descubre una hoja rasgada de lo que parecía un diario, y al abrirla, la fecha indica que ocurrió en el 2026, hace más de 704 años. Y al igual que los edificios, algo raro estaba ocurriendo como para que una hoja de un diario se mantenga casi intacto después de haber transcurrido tanto tiempo. ¿Será que tendrá algo que ver con la torre o será alguna clase de regla en el ambiente? Y lo más importante, el prota encontrará la otra parte del diario para descubrir qué secretos aguardaba esa criatura. En eso, la mujer amargada interrumpe al prota en su pensar, pues lo estaban esperando para subir al piso 19,
a lo que el prota se sube y afirma que los siguientes pisos pueden estar repletas de más abominaciones de lo que se pensaba, por lo que indica que se deben detener en el piso 11, pues allí encontrarían una criatura que los ayudaría a encontrar información útil, y tras llegar a ese piso, una voz como de niña, pero al mismo tiempo de adulta, se escuchaba por todo el pasillo, preguntando si habían venido a jugar con ella, que había esperado por mucho tiempo, mientras que se reía de una manera perturbadora. Y como unas gotas negras que caían del techo, una mano se acerca a la linda waifu que estaba distraída, pero el capitán de inmediato interviene para que no la agarren, pero cada vez más brazos salían por toda la habitación, a lo que el capitán les ordena que deben mantener la calma lo más que puedan, pues ante alguna emoción negativa, la cosa se complicaría mucho más. En eso, la mujer amargada con su poderoso látigo tenía un nivel de emoción de 11, la mujer con super fuerza y sus fuertes puños tenía 0,9 de emoción, el joven con cara de niño y su ágil vara tenía 0,7 de emoción, la linda waifu y sus sorprendentes habilidades de esgrima tenía 21 de emoción, el capitán Luis y su inigualable espada tenía 0,3 de emoción negativa, y finalmente el prota mirando a lo lejos, y sin haber hecho nada, tenía 0 de energía negativas, nada sorprendente para una persona que no demuestra la más mínima emoción. Y hasta aquí el capítulo, gente, dejándonos de aprendizaje lo difícil que sería un mundo post-apocalíptico para mortales como nosotros. Por eso cuiden el planeta y aprendan a controlar las emociones negativas para que ninguna criatura los aceche en la noche antes de ir a dormir. Esperemos que para el siguiente capítulo, la cual llegará cuando este vídeo alcance los 8000 likes y 300 comentarios, y así se podrán responder todas esas dudas que nos ha creado este mundo tan extraño, como la importancia de controlar esas emociones negativas, y descubrir cómo el prota llegó a la Puerta Azul. Y sobre todo esperemos ver más madrazos entre el equipo 7 y las aberraciones que esperan a ser encontradas. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, síganos en Facebook, no hagan spam y Dios los bendiga.